Bueno, si no nos hemos dado cuenta, que creo que sí, pareciera que estuviéramos haciendo un estudio bíblico de Efesios, porque hoy vamos a ver el capítulo 2, versículo 1, continuando con las bendiciones que vimos en el capítulo 1 y el espíritu de sabiduría, cuyo título en la Reina Valera del 60 es Salvos por Gracia, el pasaje que va del versículo 1 hasta el 10. Vamos a ver qué nos muestra el Señor. Capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí se está refiriendo al versículo 23, donde decía que la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, recordando la vez pasada que nos decía que Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, por eso Él, del versículo 1, capítulo 2, se refiere al Señor Jesucristo. Él os dio vida a vosotros. Yo creo que no le damos suficiente importancia a esta verdad. Me refiero, cuando digo importancia, es que estoy diciendo que no la meditamos en profundidad y que también ya estamos tan acostumbrados a que nos digan que Él es nuestro Salvador, que no lo consideramos en el día a día. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta es la visión de Dios, lo que está ahí en ese versículo 1. Así es como Dios nos veía y de ahí en adelante como nos ve. A nosotros no nos debe interesar nuestro punto de vista, sino el punto de vista de Dios. Porque si nos basamos en nuestro punto de vista, vamos a decir, pero ¿en qué momento estábamos muertos? Si yo caminaba, yo respiraba, yo pensaba, yo estudiaba. Sí, claro, mis pecados y delitos estaban ahí, pero yo estaba vivo. Pues eso se basa en que nosotros consideramos que nuestra vida es esto que tenemos aquí en este planeta. Y ese es nuestro gran error. Si logramos captar la visión de Dios y comprender que la vida terrenal es apenas una ínfima, pequeñísima porción de lo que Dios llama vida, entenderíamos la importancia de esa visión de Dios. Vida para Él empieza realmente cuando tenemos una comunión y una identidad de caminos con Él. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Cuando empezamos nosotros a entender los intereses de Cristo y de Dios, y se vuelven nuestros intereses, cuando empezamos a ver la obra de Cristo como la obra en la cual nosotros trabajamos cada día, cuando empezamos a ver lo que Dios llama su familia como nuestra familia, aunque el hermano de pronto ni le conozca muy bien el nombre o el apellido, eso no importa, es mi familia porque es mi hermano en Cristo, porque Él nació de nuevo y yo también. Entonces entenderíamos esa visión que dice que estábamos muertos. Para Dios estábamos muertos. Yo personalmente duré 40 años muerto. 40 años que si lo miramos solamente en ese contexto diría uno, qué desperdicio. Pero en realidad Dios no desperdicia nada, Él aprovecha. Él es el gran reciclador. También es el gran inaugurador. Entonces, le da vida a uno, vida nueva, en un momento dado, pero hace que esas experiencias de la vida sin Cristo se conviertan poco a poco en bendiciones, porque uno empieza a arrepentirse, a convertirse, a consolar a otros con las consolaciones que Él nos da, a ministrar a otros, especialmente de aquellas cosas que el Señor nos ha levantado con mayor fuerza. Entonces lo que se creía perdido, la vida pasada, en realidad es una vida que el Señor
reutiliza para que nosotros seamos ministros suyos. Pero lo importante es entender esto. Yo estaba muerto hace tantos años, el momento justo en el cual acepté a Cristo como mi Salvador, y si en ese momento nací de nuevo, entonces tengo vida nueva, la vida que Dios llama vida, no la que los hombres, la que Dios. Es un concepto bíblico, no es un concepto filosófico ni teórico, es bíblico. Yo tengo que alinearme con la verdad de Dios. Entonces yo estoy vivo, para ser exactos, desde hace 29 años, los cuales cumplo en este año. Y el versículo 2 me complementa esa enseñanza que el Señor quiere que yo tenga. Dice, en los cuales, refiriéndose a los delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, andábamos en esos delitos, siguiendo la corriente de este mundo, empujados por una corriente. Ahí está hablando de algo que empuja, algo que obliga, algo que lleva por donde el caudal quiere. Y ese caudal es, ahí está a continuación, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otras dos revelaciones grandes. Entonces, dice ahí que yo me movía de acuerdo a una corriente de este mundo. ¿Quién ha visto esa corriente? Pues como mucho podemos definir algo así como la moda. Pero la moda es una parte de la corriente del mundo. Esa corriente empuja a muchos a meterse en negocios para obtener dinero y reconocimiento. A otros los lleva a buscar poder para buscar reconocimiento y empuja. A otros los busca para llevarlos a ser simples padres y madres de familia, pero sin mayor responsabilidad, y no se involucran con el crecimiento espiritual de los hijos. Esa es la corriente. La familia tradicional no es una familia espiritual, esa es la corriente. El mundo que va detrás del dinero, esa es la corriente. El mundo que va detrás de la fama, esa es la corriente de este mundo. Y esa corriente la maneja el príncipe de la potestad del aire, que es, pues, ni más ni menos que Satanás. Ahora es el príncipe de este mundo y de la potestad del aire, porque ya no tiene la potestad que tenía antes en el segundo, bueno, en el segundo sí todavía, pero no en el tercer cielo. Él tenía gobierno y dignidad allá en el cielo con Dios, pero cuando quiso hacerse semejante al Altísimo, fue expulsado y enviado a este poder, a esta potestad que es la tierra. Y aquí todo lo controla. Mis hermanos, no caigamos en el error de pensar que porque vemos algo con una fachada de buena, una entidad que ayuda a la gente, filantrópica, pero que no es cristiana, no caigamos en el error de pensar que todo es limpio y transparente ahí. Y este espíritu, nos dice la palabra de Dios, y ojo con esto, hermanos, este espíritu de la potestad del aire opera en los hijos que desobedecen a Dios. Es el espíritu que obra, que empuja, que dinamiza, dunamis, poder también, a los hijos de desobediencia, a los que no quieren someterse a la verdad y a la palabra de Dios. Está hablando aquí, obviamente, del hombre natural, según Pablo, o sea, está hablando del incrédulo, del impío, del inconverso, del que no ha aceptado a Cristo como Salvador. Pero también, y ahí es donde está la revelación hoy, opera en los cristianos que se comportan como naturales, los cuales Pablo llama cristianos carnales, porque los carnales son muy similares a los naturales en su conducta. Entonces, si estamos entendiendo esta revelación, vamos a descubrir por qué muchos cristianos, supuestos cristianos,
sirven de instrumento de maldad, de oscuridad, de murmuración, de división, de queja en la iglesia. Se levantan contra el pastor, se levantan unos contra otros. Son cristianos que, en teoría, cristianos entre comillas, que oyen la predicación, pero salen inmediatamente a sus hogares a pelear, a ofender, a humillar, porque están controlados por el espíritu que opera en esos hijos de desobediencia, que es el espíritu de la potestad del aire. Si yo entiendo esto, y soy un cristiano que está viendo todavía corrientes de pecado fuertes en su vida, pues voy a optar rápidamente por entregarme al Señor y decirle, yo no quiero que en mí opere, o dicho de otra manera, que mi vida sea controlada por la oscuridad. Este príncipe produce ciertas obras que están en el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Obviamente aquí Pablo está aceptando que los que están oyendo, todos los de Éfeso, son creyentes legítimos, creyentes espirituales. Porque dice, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Primera característica de los hijos de desobediencia, vivir en los deseos de la carne. ¿Cuáles? Pues obviamente la lujuria, obviamente los pecados de fornicación, de adulterio, obviamente la pornografía, pero también los apetitos desmedidos de la carne, la pereza, la gula, la ira, dije ira como pecado, no que caigamos en una ira momentánea y pidamos perdón inmediatamente y busquemos la paz, sino que mantengamos nuestra ira como parte de nuestro temperamento. Decía aquí, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, porque resulta que los hijos de Dios hacen la voluntad del Espíritu, primeramente del Espíritu Santo, y después del Espíritu del creyente adiestrado por la palabra y por el Espíritu Santo. Entonces nosotros hacemos la voluntad de Dios. Los carnales hacen la voluntad de la carne y de los pensamientos. Quizás todo venía muy sencillo hasta acá, pero ahora descubrimos que hay otro enemigo dentro de nosotros que se llaman los pensamientos carnales, los pensamientos de envidia, de murmuración, de rencor, falta de perdón obviamente, los pensamientos obscenos, los pensamientos de rivalidad, de celos, de contienda. Ahorita volvemos a leer la palabra para que nos quede ahora sí claro. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, o hijos para la ira de Dios, lo mismo que los demás. Vuelvo a leer entonces desde el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, ya mirado así en el contexto, estos 3 versículos nos dan una idea de la importancia, mis queridos hermanos, la importancia del control de nuestros pensamientos, de llevar cautivos los pensamientos a Cristo. No podemos pensar como los naturales, lo he dicho hasta el cansancio. No podemos pensar con los pensamientos normales de la sociedad. Nuestros pensamientos tienen que ser celestiales, sobrenaturales, bíblicos, pensamiento apegado a la palabra de Dios. Si nuestros pensamientos todavía están en que fulano
me hizo o me dijo y entonces yo estoy sintiendo malestar contra fulano, hasta ahí puede que no esté pasando nada, pero si ya ha pasado media hora y mi pensamiento sigue, ya estoy cayendo en pecado, ya estoy en un pensamiento carnal. En cambio, el pensamiento espiritual me diría, está bien, me ofendió, Señor, ayúdame a perdonarlo. No tengo fuerzas en mi carne, pero en mi espíritu sí. Lo perdono en el nombre de Jesús. Cuantas veces se necesite. Me ofendió, lo vuelvo a perdonar. Ese es el pensamiento bíblico, el que se guía por la palabra de Dios. Un cristiano espiritual no puede pensar como un hombre natural. Tiene que ser renovado en su pensamiento. Por eso insistimos en que el cristiano legítimo es un cristiano renacido de nuevo. Puede que parezca una repetición de la repetida, renacido de nuevo, pero es que se quiere claridad completa. Nacido de nuevo, transformado. Un cristiano que ya no se parece al que era hace 5 años, ni siquiera hace 2 años, ni siquiera hace 1 año. Es un cristiano que ha crecido por el poder del Espíritu, para que ya no se cuente entre estos que eran hijos de ira. Por eso ahora cambia la nota del versículo 4, nos dice lo opuesto, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Vida, hermanos, vida. Miren, ya entendemos un poco más, habiendo leído estos 5 versículos anteriores, que la vida es más que el respirar, o que el palpitar, o que el comer, o que el dormir. La vida es un pensamiento completamente nuevo, bíblico, para que me haga entonces actuar y obrar como un verdadero hijo de Dios. La vida eterna, la que vamos a vivir en el cielo, tiene que empezar desde aquí y ahora, tal cual. Esa vida eterna es la que nos comunica nuestro Salvador. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No cometamos el error de restringirnos solamente a ese momento de salvación en el cual aceptamos a Cristo. Esto es algo continuo porque dice allí juntamente con Cristo. Nuestra vida es algo por lo cual tenemos que dar gracias continuamente. Porque nuestra vida es el alimento, es el techo, es la salud. Nuestra vida es la visión, es la audición, pero nuestra vida también es el poder ver las bendiciones de los lugares celestiales que vimos la semana pasada. Es la bendición de saber que el sitio en el cual me puso el Señor es el que me corresponde estar y que las personas que están ahí junto a mí son para mi bendición. Pero pastor, ¿usted cómo dice esto? Es que usted no conoce las personas que me rodean. Yo digo, hermano, acuérdate de la palabra. Hierro con hierro se aguza, se afila, se pule. Tu hermano está puesto para que te muestre cosas que tú tienes que cambiar, que le digas al Señor, descubrí que soy muy impaciente, descubrí que soy soberbio, descubrí que me falta humildad, que me falta espíritu de servicio, descubrí tantas cosas, Señor, me arrepiento, cámbiame, Señor, porque he entendido que cada experiencia en esta vida trae una lección, cada persona que se me acerca es una lección viva. Cada instante es para que yo medite en esa vida eterna que tú me diste. Este instante es un instante de dar gracias. Tú me tienes aquí todavía vivo en este planeta para que yo mire muchas cosas de mi propia vida y te las ponga a los pies para que tú me las cambies, Señor. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Mire que vuelve otra vez a decir juntamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, porque nosotros no caminamos solos. Si somos verdaderamente hijos de Dios, Cristo va con nosotros. Y Enoc caminó con Dios.
Si Cristo va con nosotros, Dios está junto a nosotros. Y cada paso que damos, lo da Él. Y cada circunstancia que enfrentamos, Él la conoce, porque está con nosotros. Y si tenemos que vivir algo desagradable, es por un propósito. Pero si al Señor le place quitar ese momento difícil y lo convierte en algo muy agradable y bendito, pues amén y amén. Pero entonces nos falta ser más agradecidos. Nosotros debiéramos estar, si tenemos conciencia del Dios que está junto a nosotros, debiéramos continuamente estar diciendo: gracias, Señor, gracias. Gracias por esto, por aquello, por lo de más allá, lo de arriba, lo de abajo. Gracias, Señor, bendito eres. Alabado sea, Señor, gracias, gracias. Me temo que algunos de nuestras angustias, ansiedades, son porque no estamos suficientemente agradecidos con Dios. No le estamos dando la gloria a Dios. Porque nosotros estábamos muertos en pecados, pero ahora Él nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia. Por ese regalo inmerecido, es que Dios ahora nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Nos trata como si fuéramos justos. Nos mira por lo menos y nos tiene la puerta abierta de la eternidad para Él. Porque aceptamos a su Hijo, por gracia. Por gracia Él murió para nosotros. Por gracia Él vino a nosotros y nos rescató. Y por gracia Él nos bendice en cada momento. Versículo 6, ya lo leí. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí nos recuerda el capítulo 1 de Efesios. ¿Recuerdas todas esas bendiciones celestiales que analizamos? Y las que estás mirando ahora, la que el Señor, su Espíritu Santo, te está mostrando. ¿Recuerdas todo eso? ¿Recuerdas cómo Dios es un Dios generoso, es un Dios que quiere que tu vida tenga un propósito definido hacia arriba para que tu vida sea fuente de bendición para todos los que te rodeen en un momento dado, familiares o conocidos o desconocidos? Te hizo sentar en lugares celestiales y eso solamente lo puedes percibir cuando andas en el Espíritu. Lo digo de otra manera, si tú andas en la carne, si estás muy preocupado por este mundo, por el dinero, por las cosas de aquí, si estás demasiado preocupado por tu familia, por el trabajo, por tu salud, y no estás mirando las cosas celestiales, no puedes ver todas las bendiciones que el Señor te está dando cada minuto, cada instante, y las que te tiene reservadas. Alguien pregunta: Señor, ¿y cómo hago para tener esperanza en mi vida? ¿Cómo puedo vivir sin amenaza? Porque es que yo veo que la vida se está complicando cada vez más, que la maldad se está tomando ese mundo, y entonces yo empiezo a temblar por todas las cosas. Hermano, no, la esperanza se te da en el momento en que tú reconoces a Dios en todas tus cosas y por tanto lo alabas. Esa esperanza es como si las ventanas de los cielos se abrieran para que tú pudieras entender todo lo que está allá arriba esperándote. Obviamente, un cristiano promedio de los que conocemos hoy en día no va a poder entender lo que es la esperanza. Obviamente no va a entender bien lo que es el gozo, lo que es la paz. Porque todo esto viene cuando tú miras al Cristo que te salvó y al Cristo que te da vida en cada instante, y le das las gracias y lo alabas. Saltamos del estado de oscuridad de los versículos 1, 2 y 3 al estado de luz en versículos 4, 5 y 6 de Efesios 2. Pero miren para qué toda esta recopilación de la experiencia cristiana, es decir, de la vida cristiana. Dice, versículo 7, este es el plan de Dios, este es el propósito de Dios para tu vida.
para mostrar, dice allí en el versículo 7, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Entiendes ese versículo? Todo esto, el plan de salvación, el plan de redención, el sacarte de la zona de oscuridad y de pecado en que andabas en total desobediencia, para llevarte por su gracia a la luz, dándote inmerecidamente, gratuitamente, o sea, por gracia, toda una serie de bendiciones aquí y en la eternidad, es para mostrar en los siglos venideros lo que Dios hizo contigo y lo que hizo con cada uno en la iglesia. Ahora hagamos un alto. ¿Para qué querría Dios mostrar su gracia? Eso nos va a ser revelado en un futuro, pero podemos inferir algunas cosas. Podemos pensar que cuando te miren a ti, salido de la oscuridad a la luz y transformada en una verdadera hija o hijo de Dios, el Señor va a mostrarte como testimonio vivo a las criaturas de los siglos venideros, como dice aquí, de las edades venideras. O sea, tú vas a ser mostrado durante el milenio como testimonio. Miren el amor de Dios, lo que Él hizo con fulano que creyó en Él. ¿Tú no crees que eso es suficiente motivo para que los habitantes del milenio, los que están aquí en la tierra, al mirarte a ti digan, uy, tremendo, yo quiero que Dios me bendiga igual? Bueno, y mostrarle en los siglos venideros a los ángeles. Resulta que los ángeles, que se dividen en dos categorías, los ángeles de Dios, ellos no conocen ciertos atributos de Dios, por ejemplo, la gracia, porque los ángeles de Dios fueron creados perfectos y viven en la perfección del cielo. Ellos no tienen que arrancar de cero o de nada para llegar a la vida eterna. Contigo, el Señor está mostrándoles a ellos y enseñándoles sobre lo que es el poder de redención, la gracia, el amor por sus criaturas, el amor incondicional, ese amor por encima del pecado que teníamos y que está trabajando continuamente en nosotros. Y ya llevamos dos grupos, los habitantes de los siglos venideros, de la tierra y quién sabe qué más, los ángeles celestiales, los ángeles de Dios, y a Satanás y sus huestes también les va a mostrar. Mira, Lucifer, si tú te hubieras mantenido fiel, mira a dónde habrías llegado. Mira a estos que son mis hijos hoy en día, que salieron de la nada, a diferencia de ti, que saliste del lugar más alto del cielo, y ellos creyeron sin ver creyeron. Repito, creyeron sin ver. Perdónenme que sea tan repetitivo, pero estoy tratando de tocarles el corazón. Creyeron sin ver. En cambio tú, Satanás, que has visto todo en el cielo, toda la revelación de Dios, te revelaste. Ahora mira la recompensa. Aquellos que creyeron sin ver y quisieron ser hijos míos, están junto a mí. Y tú que lo tenías todo y no te mantuviste, ¿ahora dónde estás? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tremendo, ¿no? Tremendo. El Señor, puede que la palabra no suene muy dulce, pero ¿qué hacemos? A ver si encontramos otra mejor. Nos está usando, digo que eso no es una palabra adecuada, pero bueno, para mostrar su amor, su gloria, su poder, su redención y muchísimas cosas. ¿A qué cantidad de seres inmateriales y materiales? Por todos los siglos. Por eso continúa, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué fue lo que yo dije hace 2 minutos? Los que sin ver creyeron.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Otro punto final. Mi hermano, mi hermana, todo lo que tú tienes es don de Dios. Tu vida, tus ojos, tus manos, tu corazón, tu familia, tu techo, tu vestido, tu inteligencia, tu capacidad de leer, capacidad de enseñar la palabra o no, tu capacidad de poner una mano en el hombro del necesitado, tu capacidad de orar por cualquiera. Todo es don de Dios, dice aquí. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Está hablando de la salvación, claro, pero esto lo podemos extender a toda la vida eterna. Toda la vida eterna es un don de Dios y no es por tus méritos, es por los de Cristo para que nadie se gloríe. Entonces yo no soy más inteligente que el vecino, porque simplemente a Dios le plació repartirle a él una dosis de inteligencia y a mí otra. Él no es más hacedor de señales milagrosas que yo, porque Dios le dio a él el don, a mí no. Entonces, ¿por qué tengo que tener la envidia si es de Dios que viene? Por eso, es don de Dios todo y no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Tenemos que tener conciencia de eso. Y cuando digo tenemos que tener conciencia, significa que no la hemos tenido suficiente. Somos hechura suya, no somos dueños de nosotros mismos. No somos nuestros, dice la Escritura. No sois vuestros. Sois de Dios, sois el templo vivo de Dios. Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El propósito no es solo mostrar lo que el Señor hace en ti, sino que hagas buenas obras, pero no cualquier obra, sino las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El Señor tiene lista las cosas que Él quiere que tú hagas. Si es ser pastor de una iglesia de 30,000, amén. Pero si es el de sentarte en la silla a oír el sermón con los 5 sentidos puestos en él y después compartírselo a la mamita que está inválida en la cama y que no puede venir a la iglesia a congregarse, tú llegas, arrimas la silla a su cama y le dices: mamita, el pastor hoy nos enseñó esto en la iglesia y yo se lo comparto. Por eso puse toda mi atención en la palabra de Dios, para que su merced la reciba completa. ¿Tú crees que Dios dejó que eso fuera casualidad? No. Él le dio a tu mamita esa enfermedad y también esa capacidad de oír para que tú llegaras a predicar el evangelio que otro te había predicado a ti. ¿Y qué hiciste tú? Ser un siervo de Dios, eso es todo. Porque fuiste hechura de Él, creado para buenas obras. Bueno, amén, terminamos esa porción. Mediten profundamente en esta palabra. No la echen en saco roto, no la olviden, por favor, porque si ustedes la meditan van a ver cómo crecen con esta palabra y cómo son santificados.